Bueno, buenas, soy el alumno Alexis Xavier Vilche Lozada de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy les traigo un ejercicio de campo magnético. Este nos menciona: hallar el campo magnético B usando la ley de Biot-Savart para una espiral circular de radio R que lleva una corriente I para el punto P situados en el eje Z, tal como se muestra en la figura. El ejercicio nos muestra un sistema de campo eléctrico, y para resolver este problema vamos a utilizar una fórmula que nos menciona que es así: integral de I de S por sobre R al cuadrado. Esta llegaría a ser la fórmula para poder desarrollar este ejercicio. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la gráfica. Para resolver este problema tenemos que llegar a tomar un punto sobre la fase circular de este sistema. Supongamos, podemos colocarlo acá y le damos un punto de este. También se puede colocarse acá, tomamos este punto, cualquier punto en la recta. Pero para este caso vamos a tomar este punto acá. Como les decía, la línea de este DS tiene que ir en relación con el giro que tiene la corriente. En este caso, gira en toda esta parte, entonces el DS debe ir acá. También vamos a encontrar el R. El R, como les decía, es un punto de inflexión que debe conectar el punto P con el punto que hemos tomado de S. En este caso es la medida de toda esta parte. Todo esto es R. Ahora bien, ¿qué vamos a tomar? También podemos considerar que en este punto, en el punto P, se grafica un ángulo con respecto al otro de acá, que llegaría a ser el DB. El DB. Ya, hasta ahí. Buenas, soy el alumno de... El punto DB. Ahora, como les mencionaba, podemos tomar en cualquier punto el punto DS, en cualquier punto de la parte circular. Y si hacemos esto, nos llegaría también que las líneas podrían salir así, 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 y en la parte donde va DB nos podría dar un DB aquí, un DB por todo lado, formando una peculiar figura. Una peculiar figura que llegaría a tener esta forma. Todo esto compuesto por dBs. Todo esto compuesto por dBs. Cabe resaltar que es una parte en todos los puntos. Como les decía, se puede formar esa parte. Ahora bien, nosotros tenemos entendido de que la parte de abajo, se puede dividir en dos factores superiores. Se puede dividir en DY, en DBY, diferencial de DBY que va hacia arriba, y un diferencial de dBx que se va hacia un costado. Pero lo que se va hacia un costado se puede anular y nos quedaría solo el dBy, quedándonos así que el campo eléctrico es igual a una integral de dBy. Pero tenemos algo en cuenta: este dB está en función, acá hay un ángulo, y este ángulo que está aquí es el mismo que está acá. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese ángulo? Le podemos dar una fórmula. Este de acá, el dBy, es igual a un dB coseno de ese ángulo, ya que al estar en esta parte, en función de dB llegaría a ser dB coseno del ángulo. Ahora
si reemplazamos en la fórmula de b, quedaría integral de db coseno de tita. Integral de db coseno. Ahora bien, vamos a borrar algunas cositas por acá y vamos a poner esta parte de acá. Ahora sí, reemplazando en la fórmula inicial, nos quedaría que b es igual a esto de acá sobre 4pi integral de i, pero reemplazando nos quedaría ds por el seno de 90, ya que al estar multiplicado por este producto al multiplicarse nos daría el ángulo entre estos dos, entre el R y el DS, dándonos así que seno de 90. Todo esto sobre R al cuadrado, pero a ver, un poco de espacio acá nos ha hecho falta, trataremos de copiarlo en un costado. A ver, esto podemos borrarlo ya, nos quedaría, como les decía, b igual sobre 4pi integral de i ds seno de 90 sobre r al cuadrado por el coseno del ángulo. Nos quedaría esa parte reemplazado en la forma. Ahora bien, podemos incluso reemplazar en esta parte. Les podría decir cómo. Miren, este es r al cuadrado, pero tenemos el r en el sistema dibujado. ¿Y qué es el r? Si nos damos cuenta, tenemos un ángulo hacia arriba, un ángulo hacia el costado y esto de acá. Esta parte es 90. Es 90, está formando un ángulo de 90 grados. Entonces nos dicen que el r es la hipotenusa de estos dos. ¿Y qué es la hipotenusa? Entonces nos quedaría que r al cuadrado es igual a n al cuadrado más r al cuadrado mayúscula, y nos quedaría que r es igual a raíz de n al cuadrado más r al cuadrado. Entonces ya tenemos a r y solo nos quedaría una cuestión de reemplazar en la forma. Entonces nos quedaría que r es igual a raíz de n al cuadrado más r al cuadrado. También podríamos reemplazar coseno. Tenemos el ángulo. El coseno nos dice que es adyacente sobre hipotenusa. En este caso, adyacente es el r, el coseno del ángulo es igual al adyacente, que es el r, sobre la hipotenusa, que es r, pero ya tenemos que r es igual a raíz de n al cuadrado más r al cuadrado. Ya tenemos esta parte. Ahora sí podemos reemplazar correctamente en toda la ecuación de arriba. Borramos por acá esta parte y copiamos aquí, que nos da que coseno de θ es igual a r sobre raíz de n al cuadrado más r al cuadrado. Reemplazamos, como les digo, en la fórmula y nos daría que b es igual a micro inicial 4pi integral de i por ds por el seno de 90, que llegaría a ser 1, sobre n al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, la raíz se va y nos quedaría en total n al cuadrado más r al cuadrado por la multiplicación de r sobre raíz de n al cuadrado más r al cuadrado. Tenemos esta parte de aquí. Podríamos sacar factor común en el denominador y nos quedaría de esta forma. A ver, b es igual a micro inicial 4pi integral de i ds por r sobre
acá tiene el exponente todo esto 1, todo esto de 1/2. Si lo multiplicamos por bases iguales, supongamos que n al cuadrado más r al cuadrado es igual a 1a, y esto de acá es igual a raíz de a. Al multiplicarlo nos quedaría la suma de 1 más 1/2, nos quedaría 3/2. Nos quedaría a elevado a las 3/2. Y lo que podemos hacer aquí, ponemos entre paréntesis n al cuadrado más r al cuadrado, todo esto elevado a la 3/2. Pero hay que fijarnos en un detalle. Esta integral se puede resolver de forma fácil, ya que todo esto está en función de ds. Como está en función de ds, los demás nos dice que son constantes. Y como recuerdan, en una integral las constantes pueden salir de la integral sin causar ningún problema. Entonces nos quedaría que b es igual a micro inicial 4pi por i por r sobre n al cuadrado más r al cuadrado, todo esto sobre 3 por elevado a la 3/2, integral de ds. B es igual a todo esto. Ahora, como les decía, la integral de ds llegaría a ser solo s, pero el s también se ve representado por 2pi r. 2pi r. Ahora, con esto ya podemos dar una respuesta. Para poder tener un poco más de espacio y que se entienda, voy a copiar acá la respuesta que hasta el momento hemos encontrado. Para poder resolver correctamente con un espacio libre y sin ninguna interrupción. 3/2 integral de ds. Ahora sí, podemos borrar esta parte y ahora sí resolveríamos. Nos quedaría que la integral de ds es s, pero como les decía, podemos reemplazar por 2pi radios. Entonces nos quedaría que b es igual a sobre 4pi por ir sobre n al cuadrado más r al cuadrado, todo esto a la 3/2 por s. Pero recuerden que s era 2pi radios o 2pi r, ya, y nos damos cuenta que tenemos un pi, se van los pi, tenemos un 2, se va un 2, y nos quedaría 2, quedándonos así que la respuesta es igual a micro sobre 2 por ir sobre n al cuadrado más r al cuadrado, todo esto a la 3/2 por r. Pero al multiplicar con el r de acá nos quedaría r al cuadrado. Ahora sí, como ya vemos, ya tenemos la respuesta. Espero haberles ayudado. Muchas gracias.